Bueno, el día de hoy quiero presentarles el tema del ultrasonido en trauma, específicamente el POCUS en el trauma. A ver. Ok. Tengo entendido, aquí tenemos bastantes médicos jóvenes, ¿no? Que, bueno, en los lugares donde están trabajando van a encontrar disponibilidad, ¿no? De equipos portátiles, equipos de ultrasonido. Muchos de ustedes van o ya se han hecho de algún equipo portátil para poder trabajar en sus centros laborales, ¿no? Entonces es importante reconocer o conocer un poquito acerca de lo que es el ultrasonido en el trauma, pues es una patología muy frecuente, ¿no? Y va a ser de mucha utilidad, ¿no? Los puntos a tratar es por qué usar el ultrasonido en el trauma. Vamos a hablar un poco de anatomía, los positivos y los negativos del ultrasonido y algunas trampas o pitfalls que vamos a encontrar en el camino de hacer esta práctica, ¿no? Es importante porque la incidencia de, digamos, la mortalidad, ¿no? De los pacientes, las personas con trauma es alta, ¿no? La CDC describe que en los Estados Unidos es la tercera causa de muerte, ¿no? Las lesiones accidentales, ¿no? Y el POCUS en general en diferentes estudios ha demostrado ser útil en la diferenciación de los tipos de shock. Entonces, en este caso, en el shock hipovolémico, debido al trauma, pues no es la excepción. Entonces, ¿por qué utilizar en general el POCUS? ¿No? Esto nos lleva a pensar que estos pacientes que vienen en emergencia son pacientes que muchas veces vienen inconscientes, llegan y ya están intubados, a ellos no se les puede preguntar nada. La anamnesis es un poco complicada, un poco compleja con ellos, ¿no? El paciente está intoxicado muchas veces, no puede darte información. Entonces, también sabemos que el examen clínico no es confiable. En un tercio de los pacientes, el examen clínico es errático, ¿no? Entonces, el objetivo del ultrasonido, en este caso, en el contexto del trauma, es detectar a los pacientes que requieren la parotomía exploratoria de emergencia. ¿Ok? Entonces, hay un dilema diagnóstico en este preciso contexto, que es dilucidar cuál es la causa de la hipotensión. ¿Es una hemorragia en el tórax, en el abdomen, en algún hueso largo, en la pelvis? Y la segunda pregunta es, ¿cómo voy a detener esta hemorragia? ¿No? ¿Este paciente lo voy a reanimar con fluido solo o necesito que entre a sala de operaciones? Entonces son dos preguntas que nos va a ayudar a determinar el ultrasonido de emergencia del POCUS, ¿no? Más o menos en los 70, en un hospital alemán, se habla de la primera vez que se utiliza el ultrasonido en el trauma para detectar, en este caso fue un trauma esplénico, ¿no? Pero no pasaron más o menos 20 años, en el 96, recién, Rosicky habla de esta práctica como el FAST, ¿ya? Primero fue el Focus Abdominal Sonography in Trauma, pero posteriormente, cuando se incorpora a protocolos como la TLS y otros más, se generaliza y se habla del Focus Assessment, ¿ok? Entonces, a partir del 96 se empieza a hablar del FAST. Y posteriormente, en el 2000, 2002, ¿no? Se habla del IFAST, donde se incorpora las vistas pulmonares a este protocolo, ¿ok? De este vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, ¿cuánto líquido necesito encontrar para encontrar un FAST y en qué clase de pacientes los voy a encontrar? Todos conocemos estos parámetros de shock, la clase 1, 2, 3 y 4 del shock, ¿ok? ¿No? Estratificarlos, ¿no? En la clase 1 y 2 el paciente no va a tener gran repercusión hemodinámica, ¿ok? Recién en la clase 3 el paciente va a estar hipotenso en posición supina. Este paciente va a estar hipotenso y lo vamos a ver hipotenso, el resto no. Tiene un mecanismo compensatorio en el cual el paciente no va a demostrarnos inestabilidad hemodinámica. Entonces, la pérdida sanguínea en estos dos primeros son de menos de 750 para el primero, entre 750 y 1500 para la clase 2. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se necesita para obtener un FAST positivo? ¿Alguien se anima a dar un número? 50, 350, 1000, 2000. 1000 por ahí. 350. Por allá.
Bueno, es 350. Realmente es muy poco. Esto quiere decir que podemos encontrar FAS positivo y no necesariamente con el paciente inestable. Vamos a encontrar FAS positivos con pacientes que estén en la clase 1 o 2, ¿no? Entonces, el algoritmo que nos va a desplegar esto es muy amplio, ¿ok? Bueno, desde mucho tiempo atrás, a la actualidad, desde el 95, ¿no?, que se empieza a describir esto, encontramos diversas publicaciones en la cual nos describen una sensibilidad entre el 80 y 90%. Y es bastante buena en emergenciólogos, en cirujanos, en radiólogos. Entonces la sensibilidad para encontrar un FAST, ¿no?, positivo, tanto en trauma contuso o penetrante, es de hecho muy buena independientemente de quién realice, quién sea el operador de la máquina de ultrasonido, ¿no? Entonces, detrás de todos estos estudios vamos a poder extrapolar que en un paciente hemodinámicamente inestable, con un FAS positivo, ¿no?, todos son verdaderos positivos y, bueno, deben entrar a sala de operaciones, ¿no? Si existiera un falso negativo, ¿no?, ninguno de estos realmente va a requerir la parotomía exploratoria. Entonces, es lo que nos importa aquí. La sensibilidad es muy alta para pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Entonces, y sabemos que inestabilidad hemodinámica es de shock grado 3 para arriba, ¿verdad? Entonces, la pérdida sanguínea que nos va a dar este paciente de todas maneras va a ampliar la sensibilidad, ¿no?, para este examen. Segundo punto es cómo yo me hago experto en esto, ¿no? Hay estudios, muchos estudios acerca de la curva de aprendizaje del ultrasonido en el trauma, específicamente que habla de algunos errores técnicos que tienen, en este caso, los médicos emergenciólogos de este país en el 2012, ¿cómo se reducen?, ¿no?, con las prácticas hands-on, es decir, con pacientes, no mirando imágenes, no haciendo simulaciones, sino con el paciente, ¿ok? Entonces, haciendo esta práctica, esto lleva a que la persona pueda hacer una mejor interpretación de las imágenes, ¿ok? Entonces, ¿cuánto necesito? Son 70 exámenes para llegar a minimizar los errores, ¿no?, o llegar a suboptimizar a menos del 5%, ¿no?, de los errores, ¿no?, de todas las vistas. Hay muchos estudios realmente que hablan del ultrasonido en el trauma. Habla del 1992, habla de trauma cardíaco penetrante, ¿no?, un trauma cardíaco y cómo el ultrasonido puede llegar a disminuir el tiempo en el cual el paciente entra a sala de operaciones, como la supervivencia de estos pacientes, ¿ok? Habla de la evaluación de un paciente hipotenso en el contexto de un trauma contuso abdominal, ¿no? Entonces, se disminuyen los tiempos con el ultrasonido para que el paciente entre a sala de operaciones, ¿no? Y además, bueno, ya en esta época, en el 96, se hablaba de que, bueno, el lavado peritoneal, en los contextos de los hospitales que tuvieran esta práctica ya introducida, digamos, en su día a día, el lavado peritoneal ya se considera obsoleto. Y este es otro estudio prospectivo, que más o menos es del 2001, con el cual ya se intenta introducir las vistas pulmonares al FAST, ¿ok? Hablando de una gran sensibilidad para este examen, para detectar el neumotórax. Ok, entonces tenemos este flujograma. Este flujograma nos habla básicamente si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable y el FAST es negativo, yo con tranquilidad puedo seguir los protocolos de la institución y si es necesario reevaluarlo o llevarlo a tomografías protocolizadas, pues se realiza, ¿ok? Entonces, si el paciente está estable pero tiene un FAS positivo, a este paciente tengo que llevarlo a tomografía e identificar dónde está la fuente del sangrado, ¿ok? Porque hay un sangrado, ¿no? Entonces, y lo más importante es donde hay mayor sensibilidad y mayor uso y darle, digamos, mayor importancia a esto, es donde está el paciente inestable. Si el paciente está inestable, ¿ya?, y el FAST es negativo, no me dice que no haya nada. Pensemos en otras causas de hipotensión,
no un shock neurogénico, por ejemplo. No voy a encontrar nunca un FAST líquido libre cuando la lesión está mucho más arriba, ¿ok? Y si el paciente está inestable y encuentra un FAST positivo, esto es determinante, el paciente tiene que entrar a sala de operaciones. O sea, de aquí no hay duda. El paciente está taquicárdico, hipotenso, el paciente tiene que entrar a sala de operaciones. No hay tiempo para hacer una tomografía, ¿ok? Es difícil entrar a sala de operaciones sin saber dónde está la lesión, ¿no? Entonces imagínate entrar a buscar algo que puede estar en cualquier lado, ¿no? Y si el paciente está estable, ¿por qué yo haría eso? Voy a exponer al paciente mucho más tiempo operatorio, más anestesia, mayor sangrado. Entonces, si yo tengo tiempo, lo voy a llevar a tomografía. Pero aquí están los riesgos y los beneficios. Por eso es que aquí el paciente va de frente a sala, ¿ok? Entonces, las indicaciones del FAST o el IFAST son el trauma tóraco-abdominal cerrado, contuso, el trauma tóraco-abdominal abierto, penetrante, la hipotensión no explicada, post-trauma, y la evaluación del trauma en paciente gestante. ¿Qué transductor voy a seleccionar? Eso depende de cuánto tenga en mi centro laboral. ¿Qué pasa si tú en tu centro laboral tienes todos, ¿no? O tú tienes solo un portátil y se convierte y puede funcionar tranquilamente con todo, ¿no? Pero si tengo un convexo, yo puedo hacer toda la evaluación con el convexo. Puedo mirar el corazón con el convexo. No hay problema. ¿Ok? Entonces, estamos tranquilos porque es la mayoría de lo que tienen en los hospitales, porque para la evaluación abdominal se requiere con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del IFAST? Uno, identificar la causa del compromiso hemodinámico, es lo más importante. Y lo otro es determinar la necesidad de realizar un procedimiento en la sala de reanimación o tener que ir a sala de operaciones para realizar un acto quirúrgico. No es determinar la zona de la lesión, no es determinar el grado de lesión, ¿no? Si tengo un 1, 2, 3, 4 de trauma esplénico, no es el objetivo del examen. ¿Ok? Nos vamos a perder. Que tenemos la tendencia a mirar y podemos ver que hay un hematoma, hay lesión hepática. Sí, podemos hacerlo, pero no es el objetivo. No podemos retrasar, digamos, tomar la decisión de la conducta terapéutica por encontrar un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, lo siguiente, vamos a hablar un poco de anatomía para poder luego introducir la secuenciación de cómo se hace el FAST. ¿Ok? La anatomía. La cavidad peritoneal se divide en dos. El saco peritoneal mayor y el saco peritoneal menor. El que es más importante es el saco peritoneal mayor, porque es el que recibe con mayor cantidad el flujo sanguíneo o el flujo de líquido, ¿no? Y lo va a recibir y lo va a distribuir en otras zonas del abdomen, del peritoneo. ¿Okay? El saco peritoneal mayor se divide en compartimento supramesocólico e inframesocólico. Aquí en rojo, aquí en amarillo. ¿Ok? Entonces, estos dos compartimentos se comunican por un receso, que es el receso paracólico derecho, que es el más importante también. ¿Ok? El receso paracólico derecho va a comunicar estas dos zonas, ¿no? Estos dos compartimentos supramesocólico e inframesocólico. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Si hay un sangrado y el sangrado se ubica en el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal, o en el espacio subfrénico, que son los dos mayores lugares donde va a ubicarse el sangrado. Si el sangrado es abundante y esta zona ya está, digamos, a su tope, por el receso paracólico derecho va a migrar hacia la pelvis, que es el receso con la zona con mayor declive, ¿no? Entonces, eso va a llegar posteriormente, ¿ok? Entonces, hay una migración de este compartimento, todo lo que sangre en el compartimento supramesocólico, con tendencia a seguir la línea media y llegar a la pelvis, ¿ya? Es un poco más complicado que llegue aquí, porque existe un ligamento que es el freno cólico. Entonces, el líquido, el sangrado, no va a llegar tanto hacia el lado izquierdo, a menos que sea específicamente por una rotura o un trauma esplénico, ¿no? Si es de este lado, es difícil que llegue aquí. Pero puede, sí puede, ¿no? Entonces, ese es lo más importante, el sangrado va a estar por aquí, ¿no? Luego, el compartimento inframesocólico lleva menor cantidad o recibe menor cantidad de sangre, ¿no? Y va a conectarse también con el espacio de Morrison. O sea, todo lo que sangre en este compartimento inframesocólico que lo teníamos por este lado, ay, perdón,
que lo teníamos por este lado, también va a llegar al espacio de Morrison, pero por el receso paracólico izquierdo, ¿ok? Entonces, por eso es que nos estructuramos en cómo vamos a hacer el examen del IFAST. Sí, la mecánica del trauma importa mucho. Si es un trauma torácico, ¿no?, penetrante, no voy a comenzar revisando pelvis, ¿no? Importa mucho el mecanismo del trauma, pero si no tengo nada evidente, comienzo de manera sistemática. Comienzo con el cuadrante superior derecho, ¿no? Busco el espacio hepatorrenal, luego busco el espacio pleural derecho, luego voy al subsifoideo y busco el saco pericárdico, ¿no?, el espacio subcostal. Y luego voy hacia el izquierdo, ¿no?, el cuadrante superior izquierdo, voy a buscar en el espacio subfrénico, que es el más frecuente, subfrénico izquierdo, ¿no?, y luego en el espacio esplenorenal, y luego hacia el pulmón, ¿no?, hacia la parte pleural. Recién voy después al suprapúbico y luego a buscar la parte pulmonar, pero no voy a buscar un hidrotórax, no voy a buscar un hemotórax, perdón, sino voy a buscar ya el deslizamiento pulmonar con otro tipo de digamos, vista. Entonces, ya que estamos aquí, en el cuadrante superior derecho, vamos a buscar en la línea medio axilar, en el 11º espacio intercostal, plano coronal, ¿no?, vamos a deslizar y vamos a buscar el hígado, el diafragma y el riñón. Vamos a intentar angular para que encaje dentro de la costilla y nos evite, digamos, la sombra acústica del hueso, con el marcador siempre acecefálico del paciente. ¿Ok? Entonces tenemos que vamos a utilizar como ventana acústica el hígado y vamos a irnos hacia la parte retroperitoneal a buscar el espacio de Morrison. ¿Ok? Entonces esta es la imagen que tenemos que tener, donde se encuentra el hígado aquí. Creo que no se puede apagar los focos de acá adelante, pero no sé si se ve el hígado aquí. Este es el espacio de Morrison o el saco Morrison, y este es el hígado y este es el diafragma. ¿Ok? El puntero hacia la cabeza del paciente aquí y los pies hacia este lado. ¿Ok? Entonces, esto es una imagen normal en un espacio peripático normal, donde se puede ver el diafragma libre, no hay líquido arriba, no hay líquido en el pulmón, el hígado y el riñón se ven bien, no hay líquido entre ellos. Ok. Y este es uno patológico, donde vemos la porción caudal del hígado con alrededor líquido libre, ¿no?, que es el lugar con mayor sensibilidad para encontrar un FAST positivo, ¿ok? Nunca olvidar de revisar la porción caudal, porque a veces damos muy poca profundidad a la imagen y vamos a encontrarnos con una pantalla donde solo vamos a ver este pedacito, hígado, riñón, y a veces decimos, ya, con esto basta, está libre. No, quitémosle, ¿no?, o démosle profundidad y vemos una imagen más larga, ¿ya? Y vamos a ver todo el reborde del hígado y vamos a ver la porción caudal, que es la que tiene mayor sensibilidad. ¿Ok? Dar un barrido hacia arriba y hacia abajo para poder revisar también la zona subfrénica. Ay, perdón. No sé por qué no sé. Perdón. Bueno, no sé por qué no corre. Y esta es otra vista perihepática del mismo paciente, ¿no? Aquí vamos a ver la porción caudal, líquido libre, vemos este hígado heterogéneo. De paso, como les decía, no es un objetivo ver dónde está la lesión, pero aquí yo puedo atribuir que esta lesión es un trauma hepático, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a deslizar hacia arriba y vamos al espacio subfrénico, debajo del diafragma. Aquí yo no veo una línea hipericogénica que me diga esto es el diafragma, ¿no? El diafragma está aquí y el líquido está entre el diafragma y el hígado. Cuando veamos el líquido pleural vamos a darnos cuenta que la imagen es un poco diferente. ¿Ok? Algunas trampillas que se nos puede presentar, ¿no? Es la grasa perirrenal, ¿no? Un paciente obeso con grasa perirrenal abundante nos puede dar cierta ecogenicidad y pensar que es líquido en este espacio.
Y lo otro que les estaba comentando es no revisar la porción caudal del hígado, que es con mayor frecuencia la positiva, ¿no? Esto que está aquí es la grasa perirenal. Podría parecer positiva, pero no, la ecogenicidad es bastante similar a la del hígado. ¿Ok? Y luego que estamos en esa zona, vamos a subir y vamos a ver el pulmón. El pulmón, esto es un espacio pleural normal, ¿no? Donde podemos observar la línea diafragmática aquí, el paciente va a inspirar y vamos a ver cómo se desliza el pulmón hacia abajo y no podemos observar líquido. En cambio aquí vamos a ver esta línea hiperecogénica, a diferencia de la anterior. Esto yo puedo decir, esto es el diafragma, el líquido no está entre el hígado, ¿no? Y el diafragma está por encima del diafragma y este es el pulmón. El paciente va a respirar y va a saber cómo se va a mover. ¿Ok? Entonces esto es positivo también. Entonces, vamos a pasar a vistas cardíacas. Las vistas cardíacas tenemos dos. ¿Por qué dos? Vamos a intentar acortarlo. La vista, digamos, la más frecuente, la más común, es la subsifoidea, porque puedes utilizar el mismo transductor convexo y encaja perfectamente en este espacio, en el espacio subcostal. En vista o a razón de buscar líquido libre en el espacio pericárdico. Entonces, ¿qué pasa en gestantes? ¿Qué pasa en pacientes con distensión abdominal o pacientes con mucho dolor? No puedo colocar el transductor ahí, ¿no? Entonces utilizo la ventana para externar larga, utilizando el mismo transductor convexo, ¿ok? Entonces esta es la ventana subcostal o subsifoidea donde voy a ver las 4 cámaras, ¿ya? Del corazón con la ventana acústica, en este caso el hígado aquí. No debería haber nada entre el hígado y el corazón. ¿Ok? Veo las 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, y todo esto se llenó. ¿Ok? Aquí yo veo líquido alrededor. No debería haber nada aquí, entre el hígado y el corazón. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, veo un corazón hiperkinético, ¿no? Taquicárdico, con líquido libre concéntrico. Y aquí no sé si se llega a ver, pero hay un coágulo, ¿sí? Un coágulo que está en el espacio pericárdico, ¿no? Es un trauma torácico. Este paciente tiene que entrar a sala de operaciones. Si el paciente, perdóname, se fue. Y esta es la vista para externar larga, donde vamos a encontrar el ventrículo derecho hacia la zona más superior, ventrículo izquierdo aquí, aurícula izquierda aquí, el tracto de salida de la aorta acá. Ya, si tenemos suerte, la aorta descendente aquí, para poder determinar si es patológico o no. Es algo muy similar que pasa en los colchones pericárdicos, es algo con lo que pasa con el colchón perinéfrico o la almohadilla o grasa perirrenal. Puede verse de manera anterior en los pacientes con más obesidad, pero ya no se va a ver en la parte posterior. Normalmente las almohadillas son anteriores, ¿no? Y si veo algo concéntrico, ese es líquido pericárdico, esta es la aorta descendente. ¿Ok? Este es un líquido libre, este es líquido libre en el espacio pericárdico, esto también es un FAS positivo, ¿no? Aquí tenemos algo muy peculiar, ¿no? No es un líquido anecoico, ¿no? Es un líquido un poco más denso, ¿no? Como un coágulo más organizado que tiene algo más de minutos, ¿ok? Y esto es algo muy similar a lo que vimos en el primero, con un coágulo, pero esto es un coágulo mucho más grande que está alrededor de todo el corazón, ¿no? Está causando un taponamiento cardíaco, ¿no? El paciente ya está a punto del paro. ¿Qué se va a hacer ahí si no puedes llegar ni a sala? ¿No? Es una toracotomía de emergencia, ¿no? Y empezar a masajear al paciente hasta que llegue a las operaciones con la mano, ¿no? Entonces, estos son la clase de procedimientos que nos van a ayudar a determinar el POCUS, en este caso en el cardíaco, ¿no? En el trauma. En lo que es en el cuadrante superior izquierdo, en la vista esplenorenal, vamos a utilizar la línea axilar posterior, décimo espacio intercostal, en el plano coronal también. Aquí es muy típico utilizar los nudillos hacia la cama,
la mano muy posterior, ¿ok? Porque vamos a buscar el espacio retroperitoneal. ¿Ok? Vamos a deslizar, vamos a intentar buscar el vaso, el diafragma y el riñón. Puntero siempre hacia cefálico del paciente. Utilizamos como ventana acústica el vaso y buscamos el retroperitoneo. ¿Ok? Entonces, mira las manos aquí, los nudillos en la cama. Es que lo estoy buscando aquí y no voy a encontrar nada. La mano tiene que ir aquí, debajo, a la camilla del paciente. ¿Ok? Y la imagen que tenemos que encontrar es el vaso, el riñón y el diafragma. Aquí vamos a poder ver tanto el espacio pleural, el pulmón, vamos a poder ver el espacio sufrénico y vamos a ver el espacio espleno-renal. ¿Ok? Entonces, esto es lo normal. El diafragma hiperecogénico y buscar en el receso costofrénico también. Y esto es anormal, ¿no? Hay líquido alrededor de todo el vaso. La parte sufrénica, aquí se puede ver, por eso es importante siempre deslizar hacia arriba y buscar también en la parte sufrénica, que es la más frecuente. Como en el lado derecho, en el hígado, era la parte caudal, aquí es la parte sufrénica del vaso. ¿Ok? Entonces, algunas interpretaciones que nos pueden llevar a fallar aquí es interpretar el contenido gástrico como si fuera líquido libre. ¿Ok? Esta imagen, por ejemplo, aquí circunscrita, es la cámara gástrica, ¿no? Que se está interponiendo la imagen en el vaso. Pero vemos que acá hay una imagen, un artefacto de reverberación, que está aquí, hiperecogénico, que es aire. Entonces esto me lleva a pensar que es la cámara gástrica. ¿Ok? La última vista, que es la penúltima vista, que es la vista pélvica, vamos a tener una vista pélvica transversa y longitudinal. ¿Ok? Vamos a distinguirla en varones y mujeres porque la ausencia del útero pues, nos cambia los parámetros, las referencias anatómicas. ¿Ok? Vamos a verla así. Ay, perdón. Vamos a ver aquí, en un varón, ¿no? Vamos a ver el haz de ultrasonido va a pasar a través de la vejiga. Esto es el saco o recto vesical. Aquí vamos a ver aire, que es también lo que nos va a dar una referencia anatómica. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. ¿Ok? Es la vejiga. Y esto de aquí que estamos viendo acá, hiperecogénico, o con artefactos de reverberación, es aire, es el recto. Y este es el sacro. ¿Ok? Este de acá es el sacro. Y esto es líquido libre, ¿no? En ese espacio. Otra cosa que nos puede dar falsos positivos ahí son las vesículas seminales, acá. A veces no encontramos todo esto, pero encontramos esto y decimos, ¡ay, es líquido libre! No, esas son las vesículas seminales. ¿Ya? En mujeres, bueno, vamos a encontrar el útero. Y el punto a buscar es el fondo de saco de Douglas o el saco rectuterino, ¿no? Recto, útero, punto a buscar. Entonces, aquí tenemos un eje longitudinal, el útero aperado con la línea endometrial y líquido libre aquí, líquido libre aquí. De hecho, es importante acá, ¿no? Pero el sacro está aquí, el recto está acá y aquí está el líquido, ¿no? Este también es patológico. Ya esto es una vejiga, este es el útero y aquí podemos ver líquido libre. La vista transversal también es importante. Este es el varón donde vamos a ver la vejiga, la próstata y el aire del recto. ¿Ok? Vemos aquí el haz del ultrasonido pasando la vejiga, el recto y lo que vamos a buscar está aquí. ¿Ok? Vejiga, recto y aquí el líquido libre. Si a veces nos genera un poco de duda, si el paciente está estable, póngale una sonda y con eso vemos. ¿Ya? Y la vista transversal en la mujer es ver la vejiga, el útero, ¿ok? Y eso es normal, pero aquí no. Aquí no tiene la vejiga llena, pero vemos el útero, ¿ok? La vejiga está acá, este pedacito que vemos aquí.
que no se ve inicialmente porque vas a hacer un barrido de esta forma y vas a encontrar que toda la parte posterior es positiva, ¿no? Y luego, las vistas pulmonares, ¿no? El aire siempre se va a tender a ir hacia arriba, ¿ok? Aquí es un paciente parado, en la placa anterior no se veía el neumotórax, pero ahí está. Entonces, la sensibilidad en comparación del ultrasonido con las placas de rayos X es mucho más homogénea, es mucho mejor para el ultrasonido, ¿ok? La especificidad, de hecho, es muy similar en ambas, pero el contexto en el cual se puede hacer una placa de tórax no es el mismo, ¿no? Y las vistas pulmonares, mientras más vistas pulmonares tenga, la sensibilidad va a aumentar. Si yo solo busco en un punto, pues la sensibilidad va a ser mínima. Si busco en 1, 2, 3 y 4, va a ser mayor, ¿ok? Aquí sí vamos a tener, podemos utilizar el transductor convexo para poder ver el deslizamiento pulmonar, como aquí. Este es un deslizamiento pulmonar, ¿ok? Y aquí no hay deslizamiento pulmonar. ¿Ok? Entonces, si no me es suficiente, puedo cambiar el transductor de alta frecuencia, que es el lineal, pero con eso es suficiente. Esta imagen se la llevan a casa, ¿ok? Es un pulmón normal, que es el signo de la orilla del mar, ¿ok? Donde vemos que la pared no se mueve, esa pared no se va a mover nunca, entonces en el modo M no hay movimiento, ¿ok? Y cuando hay movimiento del pulmón, el paciente respira y hay deslizamiento pulmonar, vamos a ver que esta es la imagen que sale en el modo M. Y esta interfase es lo que le llamamos el signo de la orilla de mar, ¿ok? Entonces es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay un neumotórax? Sí, la pared torácica no se mueve, pero el pulmón tampoco. Entonces a esto le llamamos el signo de estratosfera o el signo del código de barras, ¿ok? Entonces, las vistas pulmonares, como les digo, podemos hacerlo en modo B, en modo M, pero en modo M aquí podemos ver estos signos. Necesitas poner el modo M para poder ver estos signos. Es el signo de código de barras, signo de la orilla de mar, ¿ok? Y otro signo mucho más sensible y específico es el punto pulmonar. Si nosotros vemos aquí, uy, ya termino. El punto pulmonar, ¿ok? Aquí vemos donde aquí hay una interfase entre el deslizamiento y no deslizamiento. Este es el punto pulmonar. Aquí hay un neumotórax. La sensibilidad es arriba del 98% y la especificidad del 100%. ¿Ok? Entonces, algunas cosas que nos van a llevar, sobre todo en nuestro contexto, en nuestro país, a tener algunos errores con lo que es la valoración del neumotórax, son pacientes que tengan bulas, cicatrices, fibrosis pulmonar por la tuberculosis es muy frecuente, sobre todo en las zonas apicales. ¿Ok? Entonces, alguna advertencia que les quiero decir para que se lleven a casa, bueno, es el sangrado por fractura pélvica puede cursar con un FAST negativo. Ojo, ¿no? Hay que tener cuidado con los pacientes que tengan ya patologías crónicas como son la citis o la efusión pleural no traumática, entonces para no malinterpretar, ¿no? Y que el aprendizaje se hace siempre con la práctica, hay que entrenarnos para esto, ¿ok? Gracias, eso es todo conmigo.